Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 7 de septiembre y vamos a analizar, como siempre, junto a Enrique Chávez y Carlos Paredes, la semana que está terminando el día de hoy y que ha tenido como primer plato del que vamos a tratar el cambio en el ministerio, ¿no? Cambios, 4 cambios que vamos a comentar además ampliamente, porque no solamente es reacciones que puede haber tenido el Congreso, sino también las decisiones que se han tomado por parte del Ejecutivo, por qué, si hay algo con Vladimir Cerrón atrás, y también las formas que han sido muy llamativas en ese sentido. Vamos a hablar también de la ley, esta que le da la posibilidad a los policías, ahora sí ya concretamente, de iniciar las investigaciones, en lugar de que lo haga el Ministerio Público. Y finalmente, bueno, a lo que nos lleva también la Fiscalía, ¿no? Que tiene que ver con el caso de este secuestro del señor Ciucho, pero que termina involucrando también a Chibolín. ¿Y qué significa todo esto? ¿Por qué es que Chibolín termina metido en medio también de temas con nuestro Ministerio Público? Así que comenzamos, Enrique, Carlos, muy buenos días otra vez y cuéntenos todo lo que saben de los entretelones sobre los cambios en el gabinete. Se han picado varios, se han molestado varios. Dina Boluarte no va a escuchar a nadie más, esta semana lo ha dicho, y sin embargo comienza a haber un tufillo de Vladimir Cerrón cerca nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha habido un giro en el Ejecutivo? ¿Se regresan los aires terroristas, como el Partido Perú Libre, del que forma parte Dina Boluarte, Yo, Ujú. pues tenía y tiene? Yo pienso que el tema serronista, si bien tiene un punto de preocupación, sobre todo por el lado del encubrimiento de la fuga, ojo, en fin, por mi lado yo siempre he de alguna manera relativizado lo que pueden ser los delitos que se le atribuyen a Dina Boluarte. Ese encubrimiento podría significar la cárcel. Sí, sí se comprueba, ojo, ¿no? Lo que se está hablando del cofre y demás. Yo pienso que en el tema de la configuración del gabinete no debe haber pesado tanto el tema serronista, es lo que yo he podido recoger. Tiene que ver más bien con lo que ha sido, yo creo que dos ejes centrales. Uno es Arista, que todo indicaba se iba a ir y ha jugado sus fichas de tal forma que se ha quedado eh, en el momento en el cual se va a comenzar a negociar el presupuesto, a pesar de que tenías un empresariado muy insatisfecho con él, pero jugó un par de cartas. Una de ellas fue sacar el nuevo fraccionamiento para personas naturales por el lado de SUNAT de impuestos, que era algo que estaban demandando ellos porque él se había limitado a ver el tema de empresas. Entonces, es probable que se haya de alguna manera reactivado una línea de negociación. Y lo otro para los empresarios fue, al parecer, no fusionar Produce con Mincetur, que era una gran señal de alerta, ¿no? O sea, Ujú. porque tenía que ver con sectores productivos, tenía que ver con exportación, tenía que ver con pesca, etcétera, etcétera, y eso era algo que les parecía muy perjudicial. Entonces, al parecer, Arista ha jugado las cartas porque lo que se esperaba era que Pérez Reyes, que es el ministro de Transportes y Comunicaciones, que es economista y que es un funcionario competente a pesar de los problemas que puede haber tenido, sobre todo, recuerden ustedes, en un caso como el de Chancay, eh, hubiera él pasado al MEF para que Jania Pérez de Cuellar vaya al MTC. Y nada de esto pasó. Y dice, lo que se señala es que han sido gritos, ajos y cebollas en el despacho de la ahora ex ministra de Vivienda, que se le pidió firmar unos papeles esa mañana, no quería firmar nada, no quería saber nada de nada. A ver, esto habla también del estilo de la presidenta, ¿no? No tiene mucho mejores maneras que la de su predecesor para cambiar a sus ministros, incluso los más cercanos. Jania, que bueno, ha tenido este final desafortunado con la invocación al rezo, ¿no? Había sido Pero una de la las más defendió cercanas. a capa y espada durante todo el tiempo que estuvo ahí, habló a favor de Eh, Dina, aunque fuese indefendible. exacto, exacto. Entonces parece ser
que el estilo no ha sido el mejor y Jania se quedó con los crespos hechos, Arista se queda, y por supuesto la otra esquina que ha remecido los titulares es la del canciller, ¿no? Entonces ya están, por ahí va un poquito el tema del serronismo, ¿no? Porque se dice que Cerrón habría puesto al nuevo canciller Elmer Schaller, que por cierto es abogado, es diplomático de carrera, ¿ah? O sea, no es que sea, pues, es alguien de la estructura de Torre Tagle, cercano a la ex canciller Gervasi, que si bien salió por el roche en torno a la cita con Biden. ¿Se acuerdan la cita con Biden? Que en realidad fue un apretón de manos en un pasillo, ¿no? Pero ella, claro, está ahora en una representación diplomática y de todas maneras ha sido muy cercana a Dina, y el ahora canciller fue su vicecanciller en su momento, ¿no? Ahora, Ujú. para terminar, ¿no? Quienes acusan al nuevo canciller de chavista, yo creo que ha tenido un debut desafortunado, ¿no? Tendría que ajustar un poquito las clavijas en lo que va a ser la política exterior del país, porque no puede ser que un país pase de condenar justamente a Venezuela, como lo hizo González Olechea, a decir que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos. O sea, Perú siempre ha tenido una tradición diplomática mucho más sofisticada, incluso por encima de sus propios gobernantes, como para caer en eso. Y lo lógico es que esto se aclare. Pero lo que sí hay que decir es que González Olechea pues, se pasó. O sea, fue a hablar Se a sobró. Canadá, o sea, recontra se sobró. Fue a hablar a la embajada de Canadá y habló más que el embajador, ¿no? Y lo increpó, prácticamente lo insultó en su casa, habló más de media hora. Fue a la de Francia a reivindicar al canciller nazi de la ocupación, con la ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Fue a la Unión Europea y les instó a recuperar sus valores cristianos. Metió, por supuesto, lo de la ONG como lo que le metió, que es un tema puede ser controversial y demás, pero Estados Unidos trabaja permanentemente con las ONGs. Es decir, puso banderas rojas en todas las embajadas, donde es muy importante para un gobierno tan débil como este tener un mínimo de apoyo. Entonces, Ujú. pensar que él podía jugar, ¿no?, de líbero en una política exterior conservadora y casi unipersonal era pues completamente insensato, y también parece que se la han devuelto porque él dice que iba a los consejos de ministros a avisar de sus viajes, no comunicaba absolutamente nada, y la presidenta pues le ha recordado más o menos quién mandaba en casa, otra vez con este estilo tan poco, eh, digamos, fino. Diplomático. Pero, pero, Exactamente, pero exactamente. ahí justamente está la duda, ¿no? ¿Es un tema de estilo o es un tema de que alguien le ha soplado al oído qué hacer y qué giros dar, ¿no? Porque el tema de los cambios en el gabinete está, por un lado, el canciller que tiene esta mirada más pro Chávez o Maduro, es decir, la que podría haber tenido Cerrón, pero luego tienes a Santibáñez, que se queda en el Ministerio del Interior, y tienes también a este personaje que ha estado cerca de Heiner Alvarado, que también ingresa al gabinete. Entonces, tienes ahí como un remember con el tema de Pedro Antes, Castillo y la primera sí, etapa de Cerrón. antes de darle el paso a Carlos solamente, yo no diría que es pro Chávez, sino que probablemente es una mirada más a la usanza de Torretagle, menos injerencista, que en un caso como este se puede convertir en un problema, definitivamente, ¿no? Porque tienes que Pero no se tener una reconoce, postura mucho más clara, ¿no? pero se deja de reconocer a González como el que ganó las elecciones. Entonces, de alguna manera le das pues a el oficialismo venezolano la razón, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia en el tema específico de Venezuela y el fraude de Maduro, la diferencia es abismal, ¿no? Recordemos que Javier González Ulanchea fue el canciller más directo, más duro en esta reunión de la Organización de Estados Americanos, tanto Ujú. así que el propio presidente de la Asamblea se enojó y dijo que eran prácticas poco diplomáticas. Pero el Perú fue el primero o de los primeros países que desconoció la reelección de Maduro y fue también de los primeros que reconoció al presidente electo, a González, el nuevo presidente, digamos, de la oposición venezolana. El ganador de los votos, sí. Creo que otra vez las formas, ¿no? Ese día, González Olachea llegó a Palacio muy relajado, con el fajín y el maletín, pensando que
probablemente incluso se le voceaba como nuevo premier, porque habían rumores de que Adrián Sen podría dejar el premierato, y le comunicaron en un breve encuentro con Adrián Sen de que ya no iba más en Cancillería. De inmediato escribió su carta de renuncia irrevocable para adelantarse un poquito a lo que vendría en los próximos minutos. Lo mismo que Jania Pérez, ¿no? Pero que estuvo más enojada porque ella inusualmente graba un video leyendo su carta de renuncia poco amigable, ¿no? No va a Palacio a despedirse de la Ella presidenta no. y desearle buenos deseos a su sucesora. Se nota que hay, para empezar, un enojo profundo. Las formas, digo. Ahora, este refrescamiento del gabinete es positivo, le va a dar más oxígeno a la presidenta. Bueno, como lo que tú decías, Valerie, hay por lo menos un ministro que está siendo cuestionado, es el ministro de Vivienda, Yuris Francisco Wittenbury Talledo, que claro, la prensa ya sacó que tiene algunas investigaciones en las carpetas fiscales del gobierno de Pedro Castillo, pero él es un viejo funcionario del Ministerio de Vivienda desde la época de Prusa. Habría que ver cuál es su plan de trabajo, habría que ver qué es lo que tiene que destrabar en el Ministerio de Vivienda, porque valgan verdades, yo sí creo que la gestión de Jania Pérez de Cuellar fue muy mediocre. Pobre, mediocre. Por ello yo diría que no resolvió los temas principales de ese portafolio. El tema de la vivienda social después del escándalo de Sada Goray ha quedado trabado. Hay Mm. miles de familias peruanas que Ella ya han cobrado el Ella bono. reconoce, perdóname, ella reconoce que se encargó del tema del agua, ¿no? Era una cuestión que ella quería hacer y sí cambió en algunas cifras el tema de la brecha, pero es lo único realmente que se solucionó, porque además venía de ser justamente un ministerio muy golpeado en la época de Pedro Castillo. Y todo Mira, eso no ha sido explicado, ni siquiera se ha presentado como una proyección, ¿no? De lo que debía cambiarse y cuál era el plan. es un Decepcionante, ministerio ¿no? de vivienda, construcción, saneamiento, pero ojo, ahora que se habla que va a haber fusiones de ministerios y que se ha además anunciado con bombos y platillos este nuevo Ministerio de Infraestructura, donde las unidades ejecutoras más importantes del Ministerio de Vivienda se están pasando al nuevo ministerio, igual que el MTC. Entonces, yo creo que hay un punto de inflexión en que Jania Pérez ya no está en los planes de la presidenta Dina Boluarte y ella reacciona con enojo, ¿no? Porque, no sé, era la escudera de la presidenta, había tratado de defender lo indefendible y le dieron un hasta Dios Una, poco diplomático, ¿no? un añadido ahí en realidad frente a lo que dices de Wittenbury, porque me parece interesante ver si ese serronismo es tal o no es tal. Efectivamente hay una decepción con la gestión de Pérez de Cuellar, que era pues una de las figuras que apuesta además por Boluarte, pero al final en el resultado no ha sido tan claro. Wittenbury efectivamente es un viejo funcionario y él ha declarado ante Fiscalía, porque lo que lo comprometería es la designación del directorio del Fondo Mi Vivienda por el lado de Sada Goray, ¿verdad? Que hay tres que Sí. Sada pone, y entonces, según señala él, le imponen a Wittenbury, porque ¿quién estaba? Bueno, Heiner Alvarado. Es Heiner Alvarado el que le ordena a Y Salatiel Wittenbury Marrufo, ¿no? inscribir a ese directorio y él cumple órdenes y efectivamente él viene de la gestión de Bruce, ha estado trabajando con Bruce en Surco, que es un alcalde bastante bien considerado, y entonces, claro, habría que ver un beneficio de la duda, en todo caso, ¿no? Ujú, Yo no veo todavía esa vinculación serronista tan clara. Y por cierto, Bruce ha renunciado a Avanza País hoy, ¿no? Se rumora ujú, que se podría ir con Añañez, pero ese es un punto aparte. ujú. Se ha Ahora, casado en España hace poco, pero acaba de renunciar a Avanza Así Países es, así para es. quedar soltero políticamente y ver cómo se inscribe para la Pero municipal de... ojo, ojo, para terminar el paréntesis, quienes quieren ir a la alcaldía de Lima, que es el caso, creo, de Bruce, él al menos nos dijo el Caretas que por ahí se inclinaba, tienen hasta octubre para afiliarse. inscribirse en un partido, entonces ahí hay un margen, ¿no? ujú. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Junta Nacional de Justicia también tiene que ver con octubre, con lo que se tiene
que decidir en los próximos meses. 30 de octubre, ¿no? Tomarían juramento estos candidatos que ahora son 16 sobre 51 y que finalmente 7 serían miembros titulares, 7 serían suplentes y están cada uno más etiquetado que el otro, ¿no? Hay muchas críticas sobre los candidatos y las personas que están en carrera y que siguen en carrera. Pero volviendo un poco al tema, si Cerrón, no Cerrón y la fuerza que puede haber tenido, Santibáñez también es importante y a la vez esta semana se ha visto el tema en que la ley, en el Congreso, que la ley le devuelve la investigación preliminar a la policía, ¿no? Sobre el Ministerio Público. Ese caso, ¿cómo es que finalmente se ha decantado, no? O sea, viene desde hace ya unas semanas en la discusión, pero finalmente también con dejar a Santibáñez en el Ministerio del Interior y que se le dé fuerza a la policía en esto, ¿tendrá algo que ver para ustedes? ¿Es una coincidencia o sencillamente es un trabajo en contra del Ministerio Público que finalmente pues está haciendo, abriendo bastantes denuncias contra políticos también, incluidos por supuesto los del Congreso? Se ha vendido como un tema del Ejecutivo que quiere anular a la Fiscalía en investigaciones que comprometen obviamente a la Presidenta de la República, a algunos ministros, incluso a la hermana, al hermano de la Presidenta, ¿no? Porque claro, ahora se permite que la policía inicie la investigación preliminar, ¿no? Que antes solo se podía hacer con autorización del Ministerio Público, que era el titular de esa investigación, y la policía había quedado simplemente como un órgano técnico de apoyo, pero siempre el fiscal conduciéndola desde el inicio. Que además así dice la Constitución y por eso dicen que sería una ley inconstitucional. Eso iba Sin a decir. embargo, los promotores de esta ley, como Fernando Rospigliosi, por ejemplo, que hasta hoy la defiende, sostienen que este nuevo modelo que se instaura en el Código Procesal Penal hace que la policía no pueda actuar de inmediato, por ejemplo, cuando se cometen delitos en flagrancia, y como el Ministerio Público adolece, igual que la policía, de muchos problemas, no hay la cantidad suficiente de fiscales o no están debidamente preparados, ¿no? Porque claro, ahora dicen, la policía no tiene formación jurídica, ¿cómo va a calificar los delitos? Los policías reclaman también, a su vez, los fiscales no tienen formación de investigación criminalística, ¿cómo van a iniciar las pesquisas, no es cierto? Lo concreto es que han habido varios casos donde los delincuentes detenidos en flagrancia con armas de fuego, por una u otra razón, porque no hubo fiscal o se pasaron las 24 horas, etcétera, fueron liberados y después esos mismos delincuentes han vuelto a atacar a ciudadanos, incluso los han asesinado con esas mismas armas, y esto ha creado este ambiente de querer cambiar la legislación porque en el imaginario de los que defienden esta ley se dice que ese código es garantista, pero no para el ciudadano víctima, sino para los delincuentes, ¿no? Ahora, todavía falta que la presidenta lo promulgue, firme la autógrafa, o lo observe, o lo deje en nada, y el Congreso, por insistencia, lo promulgue. Ahora, si pasara eso, pueden incluso impugnar ante el Tribunal Constitucional, es decir, presentar una demanda de inconstitucionalidad, no solo el Ejecutivo, puede ser el Defensor del Pueblo, puede ser incluso el Poder Judicial, la propia fiscal o Fiscalía de la Nación. Entonces yo creo que esto tiene todavía para rato, tiene algunos capítulos para el futuro, pero sin duda es uno de los golpes y contragolpes más que hay en los últimos meses entre Ejecutivo y Ministerio Público definitivamente, ¿no? Claro, y lo que estaban diciendo es que, bueno, entre la corrupción de la fiscalía y la corrupción de la policía, me parece que fue Ugaz el que daba la cifra, había en el caso de la policía 27.000 denuncias a efectivos policiales en los últimos tiempos, ¿no? A diferencia de, no sé, pues un número mucho menor en la fiscalía. Pero bueno, No, supongo que si ahí hablamos... jugamos a quién es mi corrupto favorito, ¿no? Porque Exacto. habría que sacar el ratio, en fin, no se trata de quién es No, corrupto. y estoy de acuerdo con Sí. que con una cifra y un análisis tan sencillo tampoco se puede pues dar preferencia o decir que uno es más o menos corrupto.
corrupto, pero podemos ir al tema donde también está involucrado Chibolín, que anunciábamos al principio, ¿no? Que tiene que ver justamente con la fiscalía, ¿no? Toda esta novela alrededor de los Ciuchos, los primos, la fiscal Elizabeth Peralta, y finalmente Chibolín, ¿no? Que estaría detrás de todo esto. Y subrayando que la fiscal Elizabeth Peralta finalmente tiene que ver con lavado de activos y que responde al fiscal Vela, si no entiendo mal la figura. Ahí está el papel de la fiscalía de esta semana, ¿no? El escándalo que termina en este personaje siempre en la sombra por ser cautelosa al hablar de él, que es Chibolín. Sí, mira, yo creo que no hay que perder de vista en qué momento aparecen los Ciucho en escena. Las pesquisas de la prensa llegan a este tema de Andrés Hurtado, que es pues conocido, en fin, conocido desde hace muchos años, y esto probablemente revelaría un alcance de tráfico de influencia sumamente grave que comprometería a miembros del Poder Judicial y en este caso al Ministerio Público del más alto rango. Pero los Ciucho, como lo hemos dicho acá, saltan a la palestra por este secuestro falso que denuncia la fiscal Marita Barreto, donde ya hemos dicho además, y en Caleta se ha destacado con una nota de Carlos, que tiene detrás a superagentes como nada menos que como Karelín López, que tendría también relación con esta historia detrás porque conocía a toda esta gente y además tiene vinculación con el propio Andrés Hurtado. Y entonces, claro, se plantea este secuestro que ha resultado trucho, ¿no? Y cuando comienzan a jalar la madeja, efectivamente ven todas estas conexiones de Sucho que alcanza la fiscal Peralta, que es subordinada, como dices, de Rafael Vela en lavado de activos. No hay que perder de vista que una de las grandísimas, grandísimas fuentes de corrupción ahora mismo en el país está relacionada con la minería ilegal y no solamente de corrupción, sino de crimen organizado, lo que estamos viendo en Patás, lo que estamos viendo en La Rinconada. El Perú se ha convertido en el gran exportador mundial ilegal de oro. Todo el oro que se comercia en Bolivia es peruano. Estamos hablando de una cosa gigantesca. ¿Y dónde está la fiscalía ahí? ¿Cuál es el papel que cumple? Con la fiscal Peralta probablemente estemos viendo también, o jalando un hilo de la madeja, donde se está viendo cómo el Ministerio Público podría estar dejando pasar millones de dólares en ilegalidad. Entonces, esto tiene para rato, pero otra vez, ¿no? Yo no perdería de vista el origen de con quiénes son los que trabajan los fiscales estelares y mediáticos en el país ahora, por ejemplo, los Ciucho. Carlos, y si te pregunto o te pido un poco como que simplificar el camino de este tema alrededor de Chibolín, los Ciucho, los primos, los fiscales, en relación a la minería ilegal, comenzando por lo que sabemos y lo que acaba de decir Enrique. Somos finalmente los que sacamos oro de manera ilegal, probablemente los primeros en el mundo, y nadie está controlando esa situación. Más bien tenemos el Reinfo, ¿no? Que permite que los mineros artesanales sigan trabajando sin que nadie los fiscalice. No, definitivamente el Reinfo es la puerta falsa por donde se está lavando dinero de la minería ilegal, es decir, la puerta falsa por donde se está lavando el oro de procedencia dudosa, ilícita, ¿no? Y claro, este caso de los hermanos Suicho nace, como dice Enrique, porque uno de ellos, Iván Francisco, se convierte en colaborador eficaz, porque la fiscal Marita Barreto estaba obsesionada en probar la obstrucción de la justicia de Mateo Castañeda, que a su vez ha sido abogado de Dina Boluarte y también compromete al hermano de la presidenta. Pero esto ha destapado una verdadera caja de Pandora, porque de por medio, como dicen ustedes, está Andrés Hurtado, este personaje sinuoso de la televisión que tiene antecedentes pues de la época de los 90 con Demetrio Limonier Chávez Peñerrera, alias Vaticano, ¿no? Se les indicó como proveedor de mujeres de este narco en Campanilla. Luego, no es primera vez que se le asocia tráfico de influencias y hoy la propia hermana de los Suicho, la señora Ana, esposa de Oreja Flores, dicho sea de paso, ha salido a la tele
a contar que sus hermanos han pagado coimas para una serie de trámites ilegales. Incluso ya esto se ha convertido mediáticamente en una escena más de un viejo lío, un lío dicho sea de paso familiar, ¿no? Los Huicho con sus primos, que también son mineros asociados a esta probable minería ilegal, ¿no? La familia Muley, y entonces entre ellos se están acusando, y en esa acusación mediática lo que han hecho es destapar un tráfico de influencias terrible en el sistema de administración de justicia y en algunas otras instituciones, no solo Poder Judicial y Fiscalía, sino SUNAT, migraciones, porque hay una ex jefa de migraciones íntima de Chibolín, y estamos hablando de casos judiciales bastante conocidos y controvertidos donde ha corrido mucho dinero de un lado y del otro. Medio en broma, medio en serio, en los pasillos del Poder Judicial dicen que si Chibolín habla, medio Poder Judicial cae y media Fiscalía también. ¿Ok? Sé de muy buena fuente que hay una carpeta reservada en EFICOP que se ha abierto con este destape de Iván Francisco Sucho, que al parecer es colaborador ya, donde incluso está comprometiendo a 2 ministros del actual gabinete en conversaciones con Mateo Castañeda y relacionados a trámites irregulares con la familia Sucho. Entonces, hemos entrado, como diría yo, ya en un callejón oscuro donde cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas respecto a este tema, ¿no? Y el camino que se dice sería la ayuda de Chibolín por medio de la ex superintendenta de Migraciones a los hermanos Suicho y luego ese pago de favores que finalmente termina también supuestamente limpiando por momentos a los hermanos Suicho y a los primos con la fiscal, ¿no es cierto? Que es esta fiscal que responde al Y fiscal Vela. hay un hecho muy grave que es la incautación de 100 kilos de oro a los primos de los Suicho, que eso se produjo, ¿ok? Y después de ciertos trámites se les devolvió el oro y lo que ha dicho Ana Suicho es que por eso pagaron $1 millón a Chibolín. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver qué fiscal estaba en ese caso, vamos a ver qué juez autorizó esa devolución y si es como dicen la familia Muley, solo habían inobservado cosas administrativas o se trataba de un oro que no se podía explicar su origen y fue devuelto. Lo cierto es que esto nos habla también de la primera economía ilegal que, como ha dicho Enrique, hoy mueve más de 5.800 millones de dólares al año en el Perú y alcanza para corromper a todos, a policías, a jueces, a fiscales, a superintendentes y a todos. Y a políticos, por supuesto, que eso Claro. ya lo vemos. Muy bien, hasta acá porque ya se nos pasó el tiempo, les dije, se las canté que nos íbamos a pasar hoy día, nos hemos pasado, pero nos despedimos y la próxima semana venimos con más análisis y intentando descifrar lo que Con más sucede. show de Chibolín. Hasta el No, próximo sábado. por favor que no. Ojalá que hable ya para que se acabe todo esto de una vez. Chao. Chao, nos vemos el próximo sábado.